Hola, buenas tardes. Con este conversatorio iniciamos las jornadas Carlos Montemayor de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua. Un conversatorio tiene la finalidad de abordar un tema desde distintos puntos de vista. Esta tarde tenemos invitados de lujo para conversar sobre la vida y obra de uno de los más importantes escritores del norte de México, el parralense Carlos Montemayor. Quiero presentar a los personajes que nos acompañan en esta charla, todos ellos importantes actores de la cultura en nuestro estado. Tenemos a Enrique Cortázar desde Ciudad Juárez, quien es una figura muy importante en Chihuahua, poeta, diplomático, promotor cultural, figura ineludible en Ciudad Juárez dentro del desarrollo del arte y el conocimiento, y que hoy tiene a su cargo un proyecto en la frontera que proviene de la iniciativa privada que está levantando los más satisfactorios comentarios en aquella ciudad. Tenemos también con nosotros a Ramón Jerónimo Olvera, poeta, ensayista, investigador de temas importantes en nuestro entorno, ahora a cargo de la Dirección de Extensión y Difusión de nuestra máxima casa de estudios, en donde desarrolla importantes proyectos editoriales y de investigación, así como de difusión en la Universidad Autónoma de Chihuahua. También en este conversatorio nos acompaña Erwin Limón. Él es coordinador de bibliotecas, publicaciones y fomento a la lectura en la Secretaría de Cultura y dirige uno de los programas emblemáticos del gobierno del estado, el de Leer Más, que es donde estamos llevando a cabo estas jornadas. Quiero iniciar esta charla pidiendo a cada uno de nuestros invitados nos compartan sus experiencias, de sus lazos de amistad, así como de su obra con Carlos Montemayor y el impacto que ésta ha tenido entre nosotros, atendiendo a la amplia producción literaria y de investigación que realizó y que se caracteriza por un lenguaje luminoso anclado en la tradición clásica. La mayor parte del público conoce quién es Carlos Montemayor, pero dejo a nuestros participantes que nos muestren ese lado desconocido, amable, de este personaje tan cercano a nuestros afectos. Señores, bienvenidos. Les cedo la palabra y pues pido a Enrique Cortázar que inicie con esta conversación desde su cercanía con nuestro homenajeado, para continuar después con la participación de Ramón Jerónimo, quien conoce profundamente el quehacer literario y de investigación y filosófico del maestro Montemayor, y concluir con la intervención de Erwin Limón, el que con su conocimiento de muchos de los acontecimientos sobre los que escribe nuestro autor, nos acerque un poco más a esa parte de su obra. Dejo con ustedes a Enrique Cortázar. Gracias, Enrique. Gracias, Ramón Jerónimo. Gracias, Erwin. No, al contrario, muchas gracias, Margarita. Es un placer colaborar, sobre todo con este tema, y agradecer también a la Secretaría de Cultura pues la deferencia de que nos hayan invitado a participar. Efectivamente, Carlos Montemayor, en la actualidad estoy escribiendo un anecdotario. Ya le he platicado de esto a algunos de ustedes, a Ramón Jerónimo, por ejemplo. Un anecdotario a todas las gentes que he tenido el privilegio de conocer y de ir fincando amistades muy cercanas y muy nutricias en todos los sentidos. Y Carlos Montemayor está dentro de esa lista de los 10 primeros escritores que estoy haciendo sobre los que estoy haciendo el anecdotario. Carlos Montemayor pues es un lugar común ya decir que es un talento múltiple dentro de la literatura, no solamente como creador, como poeta, que es un gran poeta y es con la parte de Montemayor que yo más he leído, que más conozco, que más me gusta, es decir, no que no me guste lo demás, pero esto en especial me ha motivado mucho a releerlo y a volverlo a leer. Claro que podemos vislumbrar un Montemayor en los últimos años
a partir de este siglo, del año 2000. Un Montemayor muy acucioso en la investigación de fenómenos sociales, políticos, de luchas libertarias en nuestros pueblos. Recuerdo que Carlos Monsiváis, que era un crítico implacable, empezó a tener una especial admiración por Carlos Montemayor a raíz de la publicación de La Guerra en el Paraíso, Las Armas del Alba, y Rehacer la Historia, que es un libro que a mí me impactó mucho, porque era precisamente lo que estaba haciendo Montemayor, rehaciendo una historia muy dramática de nuestro México contemporáneo, que era lo del movimiento del 68. A los archivos a los que tuvo acceso este gran escritor, pues fueron realmente archivos inéditos que volvieron precisamente, le dieron título a su libro, Rehacer la Historia, o sea, la verdadera historia, la verdadera historia de lo que sucedió. Era pues un gran investigador. En la prosa no ficticia, pues tiene ensayos muy importantes, además de los ensayos, digamos, novelados de estas guerras, de estos movimientos guerrilleros, como fue el del levantamiento de Madera, o como fue el de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero. También tenía novelas que de alguna manera eran también documentales de la vida de los mineros en su parral, su original parral, como el mal de piedra, que pues el propio título lo dice, ¿verdad? Es una enfermedad que producen las minas, que la vida en las minas, que hacen que los mineros de alguna manera, sobre todo en épocas en que no había tanta tecnología para el cuidado de los mineros, pues se enfermaran de la silicosis, que era una enfermedad realmente muy grave en esos momentos. En fin, creo que Montemayor es pues un talento múltiple, que cualquiera de los temas que abordó, ya fueran como investigador, ya fuera como creador, como prosista de prosa ficticia, pues era siempre una delicia y una seguridad de que estábamos frente a un escritor en serio. Recuerdo que Monsiváis, cuando empezó esta etapa de Montemayor, llegó no solamente a respetarlo, sino a admirarlo. Y esto, me recuerdo a los Taibo, por ejemplo, a Paco Ignacio Taibo 1 y 2, pensando y diciendo que Montemayor se perfilaba como otro Carlos Fuentes en la literatura mexicana, como una voz que se iba a escuchar muy lejos de nuestras fronteras y que iba a ser una voz de México en el mundo, ¿sí? Pero yo me gustaría más entrar en este asunto del homenaje a Carlos Montemayor, el Carlos Montemayor el hombre, al que conocí en aquellos encuentros que había en Chihuahua en los años 80, 90, de escritores y artistas chihuahuenses. Me acuerdo que los convocaba el gobierno del estado. Margarita Muñoz pues es testigo de estos encuentros en los que convergían no solamente los escritores y los artistas plásticos, como serían Luis Aragón, Benjamín Domínguez, el mismo Sebastián, o escritores tan importantes como Montemayor, como Nacho Solares, como Gaspar Aguilera, como Urtaza, en fin, escritores que estaban ya en plena producción y entrando en una etapa de una gran madurez literaria. Y en esa época me acuerdo que, y ahí me gustaría presentarles una primera fotografía, voy a presentar algunas fotos que estoy incluyendo en el anecdotario. Una primera fotografía donde aparece precisamente un encuentro de escritores, aparecen Carlos Montemayor, María Cristina García Cepeda y Eduardo Cruz. Eduardo Cruz, también un promotor cultural muy destacado, que también coincidimos él y yo cuando me nombraron agregado cultural en el consulado, digo no en el consulado, sino en el Instituto de México en San Antonio, Texas. Él también fue nombrado agregado cultural, me parece que en Colombia. En esta fotografía que estamos viendo, estamos en un encuentro de esos encuentros de escritores que les comentaba. Estamos precisamente en el Teatro de Cámara del Complejo Cultural de la Universidad, ahí en Chihuahua. Y un dato interesante que es la pipa. Ahí estamos los dos con nuestras pipas, cada quien con su pipa en la boca. Y era algo que, parece que no, pero era algo que nos unificaba mucho. Era siempre la discusión de cuál tabaco era el mejor y cuál el tabaco que a él le gustaba y el que a mí me gustaba. Pero sobre todo una cosa muy importante, que la pipa era sinónimo de cierta arrogancia intelectual. Era como, se creen fifís, ¿no? Porque usan pipa. Y eso a mí me acarreó acá en Juárez, pues me acarreó ciertas animadversiones que después se pulieron y llegamos a ser grandes amigos porque vieron que la pipa no era motivo
de sentirme muy fifí, sino que era simplemente un hedonismo por estar disfrutando el aroma del humo de pipa que me encanta hasta la fecha. Ya no la fumo tanto porque le tengo miedo al cáncer. Pero en aquella época era pipa de diario, ¿no? Yo andaba con mi pipa como una especie de agarradera, le me decía a mi mujer, pues deja la pipa, y le decía, pero ¿dónde me agarro después? Después me caigo, ¿no? Entonces ya era una parte esencial de mi persona, como lo era para Montemayor. Creo que los dos empezamos a dejar la pipa más o menos en los mismos tiempos porque supimos que el cáncer podía ser algo que nos destruyera. Y en esa época eh, había los grupillos, los corrillos, las pequeñas o grandes envidias, las animadversiones entre los artistas, los escritores, como siempre ha sido, ¿no? Es una forma muy sana de relacionar con los artistas, ¿no? El caso es que Montemayor fue el primero que me abrió la puerta, que me dio la mano, cuando yo era vetado pues sin misericordiamente y sin razón por algunos escritores que estaban en ese momento controlando este tipo de eventos, de encuentros. Pero debo decir que Montemayor fue el que me extendió la mano y que fue el primer amigo que tuve dentro de toda esta playa de grandes escritores, que con los años finalmente terminamos siendo amigos de todos ellos. Eh, cuando estuve en el Consejo Municipal para la Cultura y las Artes, siempre invité a Carlos Montemayor, estuve hablando de los años, principios de los 90, a que presentara muy diversos temas y era muy interesante ver cómo Enrique, sobre qué quieres que vaya a hablar, me decía, por teléfono, ¿no? Pues lo que tú quieras, le decía, pero ¿qué te parece la poesía y el desierto? Bueno, venía y daba una charla sobre poesía del desierto sin ningún apunte en la mano, con una gran erudición. O bien, cuando hicimos un homenaje a Lecho Macero, también le hablé, yo sabía que eran muy amigos. Estuvo Marco Antonio Campos, estuvo Joaquín Cosío, nuestro Joaquín Cosío, ahora gran actor, y Carlos Montemayor. Desgraciadamente, en el momento del homenaje no pudo llegar Montemayor por una terrible gripa que lo asaltó, pero nos mandó su escrito en apoyo a este homenaje a Licho Macero. Cuando el premio Fuentes Mares, me acuerdo que también había una competencia entre dos escritores, uno que era apoyado por los jóvenes escritores juarenses, de los cuales uno de ellos trabajaba conmigo en el Museo de Limba, ya estamos hablando en los 90 y entrados, como el 94, 95, 96. Y me acuerdo que entramos en ese conflicto de que quién debe ser el depositario del premio Fuentes Mares, si Montemayor o David Ojeda. Finalmente el que decidió del jurado que debía ser para Montemayor no fuimos los que éramos como la porra de Montemayor, sino fue el maestro Federico Ferrogay quien apuntaló la posibilidad de que se lo dieran a Montemayor. Después yo organizé unos premios de poesía binacionales fronterizos desde el Museo de Limba y fue muy interesante la participación de Montemayor porque fue el primer jurado que aceptó participar en estos concursos que eran binacionales fronterizos de poesía y de pintura. En el de poesía entramos en otro conflicto, esto fue un conflicto muy interesante porque me habla Montemayor y me dice, oye Enrique, de los dos seudónimos que tengo ya seleccionados, los textos de estos dos seudónimos, estoy en un conflicto porque los dos me parecen muy buenos. Y me dio los seudónimos y pues estoy igual que tú porque no sé quiénes son los seudónimos. Entonces le dije, mira, en todo caso, toma en consideración la calidad en cuanto a la relación con la frontera. El que está más cerca de la frontera, porque era el tema del concurso, yo creo que es el que hay que dárselo. Y al abrir las plicas, no sabes la tranquilidad que sentía al ver que la plica de primer lugar era de un poeta de Mexicali, su nombre es, válgame Dios, estoy teniendo lapsos muy fuertes. Bueno, a Gabriel Trujillo. Gabriel Trujillo fue el ganador ese año. Y la segunda plica, que la abrimos, ¿y saben quién era? Era Jorge Humberto Chávez, que trabajaba conmigo en el Museo de Limba. Imagínense ustedes cómo hubiera quedado el concurso, cómo hubiera el jurado y cómo hubiera quedado el organizador que era yo, si hubiera ganado Jorge Humberto Chávez, ¿no? Jorge Humberto Chávez quedó como mención honorífica, pero eso ya no tenía mayor trascendencia. El primer lugar fue para Trujillo, ¿sí? Entonces, siempre que invitamos a Montemayor a las diferentes actividades, él participaba en todo lo que le proponíamos. No sé si me estoy extendiendo demasiado, pero tendría algunas otras anécdotas que platicarles. No sé cómo andamos con el tiempo, Margarita. Bueno,
A ver, yo pienso voy a platicar un par de anécdotas que fue cuando lo invité yo, y aquí era que empezáramos a pasar la siguiente fotografía. La siguiente fotografía ese dactilizábamos casi todos los años. Haz de cuenta que lo traíamos como batalla junto con Monsiváis y con José Emilio Pacheco aquí a Juárez, que cada año venían, y Montemayor siempre estaba presente para dar conferencias, para dar lecturas comentadas, para diferentes tipos de propuestas que le hacíamos. Aquí estamos en el 25 aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que fue donde yo realmente empecé a trabajar como promotor cultural. Ahí me tocó llevar desde que hice Cámara, el poeta, hasta Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis y Poniatowska. Ahí fue donde hice mis pininos, y siempre todos, y Carlos Montemayor siempre estaba incluido dentro de esta playa de grandes creadores de nuestra cultura nacional. Otra fotografía, por favor. Siempre Montemayor fue una generalidad. Siempre que presenté un libro en la Ciudad de México, siempre acudió a presentar los libros. Aquí estamos en el Museo José Luis Cuevas, está presentando un libro mío que se titula Desplazado, que tenía un título medio trágico, y ahí está Carlos Montemayor presentando el libro junto con Paco Ignacio Taibo Uni y con José Luis Cuevas, que era el que me ilustró ese libro de la portada. Luego otra fotografía, por favor. La siguiente fotografía tiene que ver con el relax después de las lecturas del día. Ahí estamos en el Museo de Lima, donde estaba el director. Ahí está Pedro Ramón Garay, que fue un talentazo tremendo, desperdiciado porque se nos murió muy joven, pero iba a llegar a ser uno de los grandes escritores mexicanos. Recuerdo un dato nomás muy importante, recuerdo cuando presentamos El Naranjo de Carlos Fuentes en el Cibeles, aquí que había como 1000 gentes, le pedí a Pedro que hiciera un ensayo sobre esta obra de Fuentes, y leía, y no, parecía que no iba a terminar, y la gente pues estaba ahí, más de 1000 gentes esperando que hablara Fuentes. Se acercó Fuentes a mí y dije, se va a quejar por el tiempo tan prolongado que ha estado hablando Garay. Pues no, lo que me dijo fue, que me tranquilizó absolutamente, me dijo, Enrique, ¿quién es este cuate? Dice, es uno de los mejores ensayos que han escrito sobre mi obra. Y también era cierto que se publicó junto con una serie de ensayistas, Goitisolo, Valenzuela, de Fuentes en Alfaguara. Luego ahí está Pedro Garay, es el primero de la foto. Luego está enseguida bebiendo un vaso de whisky o de Bicho Macero. Luego está Montemayor dirigiendo el cotorreo, servidor, y Ricardo Castillo y Juan Bañuelos, que desgraciadamente el que tomó la foto no lo tomó entero. Entonces eran convivencias muy seguido, pero la presencia de Carlos Montemayor en San Antonio fueron dos presentaciones muy importantes. Cuando llegué yo al Instituto de México como director, le pedí a Carlos Fuentes, le pedí a Montemayor, le pedí a Poniatowska, a todos los amigos que había hecho ya durante años, que hiciéramos un ciclo de muy diferentes temas de nuestra cultura. Montemayor fue a San Antonio a hablar sobre el indigenismo, obviamente, y recuerdo que el gerente del banco Frost, Antonio, me habló para decirme que quería ofrecerle una comida a Carlos Montemayor en la sala de banquetes del banco, lo cual acepté inmediatamente porque Ramos hacer una muy buena comida, porque era un bon vivant. A Carlos Montemayor siempre le gustó comer y beber bien. Entonces, inmediatamente acepté. El caso es que fue una sesión muy interesante porque Carlos Montemayor, improvisando, se paró en la comida. Y la siguiente foto, por favor. Estaba todo el liderazgo académico, artístico, político de San. Y cuando le pidieron que dijera unas palabras, fue tal el impacto de lo que dijo, que aquel público se paró y le aplaudió largamente, ¿sí? Ahí está Carlos Montemayor dirigiendo unas palabras, y ahí está, al lado de él está Tom Frost, que es el dueño de los bancos Frost, que es un líder natural. En otra ocasión lo llevé a San Antonio. Esa noche dio la plática en el Consulado de México, porque el edificio del instituto estaba en construcción. Tuvimos que hacer un consulado con un edificio precioso que fue la Federal de San Antonio, y ahí fue su plática con auditorio repleto, lleno, sobre el indigenismo de México. Luego vinieron su presentación en su faceta de cantante. Y esto fue muy interesante porque el auditorio del
México, que era un auditorio chico, eran 200. Pues, ¿qué te parece, Enrique? Pues se abarrotó, y Se había está gente parada, cortando, inclusive, Enrique, se está cortando un poco la comunicación. ¿Qué te parece si le cedemos la palabra a Ramón Jerónimo? Enrique, ¿me escuchas? ¿Sabes qué? ¿Perdón? Enrique, se está cortando la comunicación. Vamos a darle la voz a Ramón Jerónimo. Perfecto. Para que ver si más tarde tu comunicación se mejora, porque ya no te escuchamos. Se cortó comunicación. Sí, se está cortando mucho la comunicación. Vamos a escuchar a Ramón Jerónimo a ver si se mejora un poquito la comunicación contigo más tarde, ¿te parece? Bueno, sí. Parece ser que el duende de internet hace de las suyas, ¿verdad? Muy buenas tardes, noches, ya noches. Yo celebro mucho que la Secretaría de Cultura esté realizando las jornadas Carlos Montemayor, algo que me parece que ya es parte del patrimonio cultural de Chihuahua. Y creo, sin temor a equivocarme, que pues la obra de Carlos Montemayor y el ejemplo de Carlos Montemayor, pues son tan grandes que ni el COVID logran detenerlos, porque aquí estamos charlando en torno a él y a su obra. Dice don Antonio Machado que Romero, para ir a Roma, por todas partes se va. Lo que importa es caminar. Por todas partes se va. Y pareciera que esta frase pues nos habla de la grandeza del Imperio Romano, que señala que a final de cuentas todo desembocaba en Roma. Pues bueno, en el caso de la literatura mexicana, Montemayor viene a ser un centro casi obligado de confluencia sobre cualquier tema que queramos entender del proceso literario en México, ya sea como el extraordinario traductor que fue, como el creador de novela, de cuento, de ensayos maravillosos, como es el caso de sus ensayos sobre Efraín Huerta, sobre José Gorostiza, sobre Gilberto Owen. Tiene una serie de colaboraciones sobre Martín Luis Guzmán en La Jornada, que ojalá podamos ver luego como libro. Entonces, no hay tema que se le escapara a Carlos Montemayor en la literatura mexicana, y por cierto, con contribuciones a la literatura universal, como fue la traducción de la obra completa de Safo, por ejemplo. Y en ese sentido es un referente pues obligado. Yo tomo dos cosas de las que comenta Enrique Cortázar para enlazarlas y para recordar con mucho cariño a mi maestro. Yo lo conocí antes de tenerlo de frente, porque bueno, yo había leído su obra, yo estudiaba la carrera de filosofía aquí en mi querida UACH, y resulta que andaba, hay que decir las cosas, con unos traguitos encima, y pasamos caminando por el Calicanto, y llegamos ahí a echarnos un trago. En esa época el lugar del maestro Vargas era un referente, y estaba el maestro Carlos Montemayor, y me lo presentaron. Fue por supuesto una emoción extraordinaria conocer en persona a quien has leído desde tanto tiempo, y digo desde tanto tiempo porque era amigo de mi padre y mi padre era amigo de su padre. Entonces pues había ahí un vínculo, y al día siguiente estaba el maestro Montemayor. Yo en estos tenía un programa radiofónico como invitado en el mismo programa. Le dije que escribía, le mandé lo que escribía, me dijo llámeme en algún tiempo, deme tiempo de leerlo. Lo leyó, le gustó, me dijo sí me gusta ese libro, está bien hecho. Yo ya había hablado con Tinta Nueva y Federico Corral. Me animé a pedirle un prólogo y su respuesta fue maravillosa y generosa. Me dijo que sí, que adelante. Me escribió sobre el libro, posteriormente publicó otra cosa.
Luego se presentó en la Ciudad de México, ahí lo enlazo con Enrique Cortázar, que dice que siempre era solidario. Esa vez fue en la Capilla Alfonsina, estaba la maestra Alicia Reyes, la doctora, estaba el maestro Luis Aragón, estaba Saúl Ibargoyen, estaba Corral Vallejo, Federico, y el maestro llegó con una gripe terrible. Yo creo que la gripe le seguía, porque llegó con su cajita de Kleenex, y muy generoso, era mi primer libro, lo presentó. También era un maestro muy estricto, y qué bueno que así lo fuera en lo literario. Alguna vez le mandé algo, me dijo, no me gustó, y yo cometí el error imberbe de decirle que era poesía experimental, y me dijo, para los experimentos están los laboratorios. Cuando sienta que logró un poema o un escrito, mándemelo y con gusto se lo comento y le digo qué me parece, pero no ando experimentando así, cosa que por supuesto le doy la razón. En efecto, era un hombre, un espíritu muy generoso, muy solidario, que disfrutaba, como dice el buen maestro Cortázar, de la buena vida, de la buena comida, del buen trago. Hay un libro muy especial, se me va el nombre de quien lo antologa, que se llama Los escritores mexicanos y sus bebidas, y aparecen Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Héctor Aguilar Camín, Ignacio Solares y por supuesto Carlos Montemayor. Y en el libro piden que se cuente alguna anécdota en torno a la bebida. Primero Montemayor hace un repaso erudito sobre la palabra whisky, donde nos da toda su enseñanza filológica, pero a la hora de la anécdota es muy interesante porque es un whisky que se le volvió sotol. Cuenta que agarraron unos tragos en madera, con sus cuates, seguramente de la izquierda, y estaba muy buena el trago y se acabó el whisky. Dice, y yo en mi maleta traía un sotol, y ya, pues de esas veces en que anda uno ambientado, enfiestado, pues sacó el sotol. Y dice, ese sotol ha sido el whisky más delicioso que me he tomado. Esto nos habla también de la personalidad del maestro Montemayor. Me gustaría, así muy brevemente, para que también el maestro Erwin Limón nos comparta su visión, 3 categorías para entender vida y obra de Montemayor en un texto que es un clásico, que se llama ¿Qué es literatura? Quien sepa francés me va a disculpar lo feo que voy a pronunciar, de Jean-Paul Sartre, o Sartre. Se pregunta qué es la literatura y qué función tiene el escritor. Y para el pensador existencialista, la literatura tiene una función, no es la única, no es privativa, pero tiene una función ineludible con su tiempo social. Y en ese sentido, Montemayor es un ejemplo clarísimo de que un intelectual, de que un pensador, de que un poeta también tiene que decirnos muchas cosas respecto a lo social. Y no es nuevo, en su primer libro de poesía ya habla de la explotación de los mineros en Naica, ya habla de la elegía a Tlatelolco. Entonces, en ese sentido, Montemayor asume, pero asume también algo muy importante que dice Sartre, y es que la literatura comprometida, su primer compromiso ha de ser en constituirse como buena literatura. Esto es, el compromiso político por sí solo no sirve. Y Montemayor hace una espléndida literatura, a grado tal que me parece que si pudiéramos hablar de un subgénero de la guerrilla en México y la ficción, bueno, aparte de las investigaciones de las que hablaba Enrique, que fueron académicas y de la realidad, bueno, como ficción, creo que Montemayor sería el padre de esto. Sus 4 o 5 novelas, 5, sobre el tema de la guerrilla son espléndidas y son un referente obligado. También Montemayor es un ejemplo claro de eso que decía Chekhov, de habla de tu aldea y vuélvete universal, o eso que decía Vasconcelos, que para ser generosamente nacionales hay que ser provechosamente universales, de esto de lo regional y lo global, porque en textos como Las minas del retorno, en muchas partes de su poesía nos habla de un parral cercano, de un parral de niño, de joven, de su padre fumando, viendo a la luna y demás. Y también sus textos son profundamente universales, no gratuitamente. La danza de la serpiente, la tradujeron al italiano, pues obtiene el premio de crítica
Giuseppe Acerbi, uno de los premios más importantes de la crítica en lengua italiana. Y me parece sí importante recalcar esto, como Montemayor es un hombre profundamente universal, pero también es un hombre profundamente arraigado a la tierra y arraigado a lo que es su entorno. Felicito de nuevo a la Secretaría de Cultura, pero también aprovecho para agradecer a su querida y entrañable familia que siempre nos facilitan ayudar en este tema de que Montemayor esté siendo constantemente recordado. Le mando un abrazo a su querida familia y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Ramón Jerónimo. Erwin. Bueno, pues un honor escucharlos, sobre todo un honor escucharlos en torno a la obra, a la vida y obra del maestro Carlos Montemayor. Efectivamente, para nosotros como Secretaría de Cultura y sobre todo en este entendido de una necesidad urgente de promover la literatura del maestro Montemayor en el estado de Chihuahua, ¿no? Sobre todo. Y sobre esto precisamente es que yo quisiera hacer el comentario con base en esto. Sobre todo posicionándome como un lector nominal, si es que los hay, de la obra del maestro. Nosotros nosotros sabemos que la realidad, a final de cuentas, es una construcción social y que en dicha construcción social están implícitos los contextos inmediatos de los sujetos que piensan la realidad, pero también que de alguna manera esto responde a ideas o premisas socioculturales ya dadas o preestablecidas, ¿no? Y creo que en esto de entender la construcción social del mundo, la construcción social de la realidad a partir de aspectos simbólicos, creo que hay un orden preponderante en el tema de la resistencia, ¿no? De la resistencia que se puede hacer en torno a cómo se ha construido la realidad, o qué se nos ha dicho, o qué es lo que sabemos, o cómo se nos ha presentado la realidad como un elemento ya predeterminado. Entonces, creo que en esta resistencia, inclusive en las luchas por el poder, podemos ver cómo el espacio de lo simbólico está ligado siempre con las creencias religiosas, está ligado con las prácticas comunitarias, con las prácticas sociales, efectivamente con las costumbres, y también podríamos destacar categóricamente como cuestiones tan sencillas como el vestido, los hábitos culturales, los hábitos alimenticios, la conceptualización de las fiestas, hablando ya más específicamente de los pueblos originarios, sus danzas, sus ritos, y sobre todas las cosas, el lenguaje, ¿no? El lenguaje estructurado en el arte, la música, la literatura, la oralidad. Podemos ver cómo, o podemos ser testigos de cómo se puede dar o se da una resistencia en torno a cómo se ha construido la realidad. Y en ese punto es en donde yo encuentro un factor muy importante en el por qué promover o por qué dar a conocer la obra de Carlos Montemayor. Si yo hago un recuento y yo pienso en cómo llego yo como lector nominal a la obra de Carlos Montemayor, me puedo ubicar hace 20 años visitando Chiapas, tratando de entender cómo eran los procesos de resistencia, sin mucha experiencia o sin nada de experiencia y solamente la idea de ir a ver qué estaba ocurriendo, ¿no? Y conocer allá en Chiapas la obra de Carlos Montemayor, y yo siendo de origen chihuahuense, no haberla conocido, no haber tenido contacto y hace 20 años haber empezado a leer la obra fuera del Estado y empezar a entender precisamente cómo puede haber una construcción o cómo se dio o cómo el maestro construyó una realidad, lo que mencionaban hace rato se me sigue haciendo importantísimo, ¿no? La reconstrucción de la obra a partir del trabajo del maestro. Y en específico, en ese tiempo me tocó conocer 3 obras que son Resistencia y Utopía de Antonio García, que habla precisamente de la obra de Carlos Montemayor, y del maestro específicamente La Rebelión Indígena en México, ¿no? Que es donde toma esta parte del cono sur del país.
y en específico también haber conocido Guerra en el Paraíso en ese tiempo, siendo yo joven y estando ahí entre Chiapas y Guerrero, y después llegar a las Armas del Alba y conocer una historia que es completamente nosotros, los chihuahuenses, y que es importante, y que a final de cuentas eso detonó en mí como lector, hace un chavalo de 17, 18 años, detona en mí como lector el gusto y la necesidad de conocer la obra que se hacía en Chihuahua y de regresarme a Chihuahua y de entrar ya en procesos de estudio más formales. Pero como ahora nosotros podemos ver que a final de cuentas la obra dentro de los más jóvenes, la obra de Carlos Montemayor sigue siendo poco conocida y que ese impacto importante que se puede hacer que se logra con la obra de Carlos Montemayor sobre esta construcción de la realidad y este impacto que puede tener en las nuevas generaciones. Vamos, que no es un tema ya olvidado el asunto de las guerrillas en Latinoamérica, no solo en México, y que lo que se ha discutido mucho como el fracaso de las guerrillas latinoamericanas en realidad es una historia vigente, latente en nuestra sociedad, sobre todo por el peso que le da a un joven, a unos lectores que puedan estar empezando, el peso que le da a entender los procesos históricos en torno a las luchas que se han dado desde aquí, desde Chihuahua, y cómo esto también puede llegar a ser importante en los procesos de conformación de identidad, de construcción de identidad y en el entendimiento de esta construcción social de la realidad. Entonces, creo que en los últimos años el esfuerzo que se ha hecho porque la obra sea conocida, porque los más jóvenes lean la obra, porque haya más acercamiento al nombre Carlos Montemayor, a la obra Carlos Montemayor, para nosotros ha sido o es de vital importancia, es un aspecto que creemos que vale la pena y que merece en el tema de la literatura chihuahuense, ya no en el sentido reduccionista, sino en el sentido de identidad local, la literatura chihuahuense y este impacto que genera o que puede generar desde los más jóvenes a los más grandes. Yo considero que es urgente que los más jóvenes lo lean desde esa perspectiva, lo conozcan, porque aparte de que la obra es amplia y de que se puede entrar a la obra desde cualquier tema, desde la poesía, la política, la literatura, la narrativa. Creo que esta parte de la narrativa o de la narración de los eventos sociales importantes, en este caso en torno a Madera con Guerra en el Paraíso, perdón, con las Armas del Alba, da una visión importante de cómo fueron los procesos. Y luego una lectura de Guerra en el Paraíso es a final de cuentas la historia de la guerrilla en México, ¿no? Y cómo tuvo también su impacto en nuestras ciudades, en la sierra, con actores que son pues emblemáticos para la ciudad, y cómo inclusive uno puede platicar con chicos que viven en colonias, sobre todo del norte de la ciudad, y que viven en calles que llevan nombres de guerrilleros, ¿no? Y que no saben, que viven en la calle y no saben quién fue, ¿no? Y que uno le puede decir, oye, fue un personaje importante, ¿no? Tenía yo una alumna que vivía en la calle Avelina Gallegos y le decía yo, ¿sabes quién fue Avelina Gallegos? No, quién sabe. Pero que a final de cuentas son cosas cercanas. El hecho de vivir en una calle que lleva tal nombre le es lo más cercano y cotidiano a un sujeto en donde esa construcción de la realidad puede ser determinante en el entender cómo se ha construido la realidad social, ¿no? En torno al olvido, en torno a la indiferencia y en torno a la ignorancia, ¿no? A desconocer. Pero creo que el papel que nos toca o importante que podríamos asumir o que estamos asumiendo es justo el darle el peso a la obra de Carlos Montemayor que merece por el impacto que seguirá o que puede seguir teniendo en muchas generaciones, ¿no? Es una obra que es pilar para entender Chihuahua, que es pilar para entender los movimientos sociales, que es pilar para entender México, sea en el tema de guerrillas, sea en el tema indigenista, sea en el tema literario.
Estás muteada, Margarita. Estás en mute. Oh, cielos, estoy hablando sola. No, estoy... Enrique se disculpa, su internet estaba fallando mucho, entonces se disculpa, dice que ya no puede continuar, se está interrumpiendo constantemente su comunicación, nos pide que lo disculpemos públicamente. Entonces, bueno, pues nos queda todavía un rato más de conversatorio. Ramón Jerónimo, ¿tú tendrías alguna otra intervención importante? Porque pues que pienso yo que tu trabajo sobre algunos temas coincidentes con los de Montemayor son importantes, sobre todo en el área de la poesía. Y pienso también, Erwin, que tú también tienes algo más importante que decir. Ahorita tengo que hacer un comentario que me acaba de enviar Susana de la Garza, un mensaje, Erwin, que es importante para nosotros. Muy bien. Bueno, pues yo quisiera comentar, siguiendo lo que dice Erwin, hoy día, en términos metodológicos, se habla de transdisciplina, y luego piensa uno, ¿qué es eso? Y luego lee las definiciones, y ay, caray. Bueno, la obra de Montemayor es un ejemplo clarísimo de transdisciplina. Su carácter erudito, sensible, le permite ir desde analizar a algún poeta latino, que analizar el levantamiento armado en Chiapas, que fijar una postura frente al EPR, que cantar música napolitana. Eso es transdisciplina, y no cualquiera lo logra. Aprovecho para saludar, por supuesto, a la señora Susana de la Garza. Siempre es un gusto saber que está para apoyar y para difundir la obra del maestro Montemayor. Tenemos pendiente llevar, aprovecho el spot, a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El director de la misma preparó un homenaje sobre Finisterra, donde integra música, y donde integra poesía, y donde integra bel canto. Por supuesto, aprovecho para saludar a mi muy buena amiga Victoria Montemayor, quien siempre está al pendiente en la difusión de la vida y obra de su padre. Saludos, Victoria. Por cierto, ganó un texto de ella sobre Petrarca, que espero lo veamos publicado muy pronto. Christopher Domínguez Michael, uno de los críticos literarios más renombrados de México, también más polémicos, en su diccionario de escritores mexicanos comenta que Montemayor es un gran erudito, y osa en decir una tontería de tamaño mayúsculo, y lo subrayo, que cómo fue posible que ese gran talento lo abandonara para dedicarse a un tema tan, dicho más o menos en palabras de él, tan facilón, tan poco fructífero como las lenguas originarias de México. Bueno, la tontería por sí sola se sostiene, no hay mucho que abundar en ello, y esto es fundamental en la obra de Montemayor. Su trabajo inmenso, y bueno, aquí hay que recordar a nuestro muy querido amigo Enrique Servín, su trabajo inmenso en rescatar esas voces originarias, esas voces profundas, esas voces llenas de poesía, pero es una poesía llena de canto, y por canto no nos referimos a que tengan muy buena métrica, que la tienen, sino nos referimos a que son poesías de carácter colectivo, de carácter ritual, y de un carácter profundamente necesario para entender de una manera compleja e inclusiva este México en el que estamos, que se ve continuamente tentado, ya sea por una política neoliberal ciega, ya sea por un paternalismo que nos tiene también asfixiado, y que estas voces son fundamentales para que emerja esos otros Méxicos que Carlos Montemayor, al lado, por ejemplo, de Donald Friedman, supo buscar y supo mostrar, y fue parte de ese gran movimiento de poner, como diría Monsiváis, lo marginal en el centro. Entonces yo creo que esto es muy importante. Cuando comento que Montemayor es un chihuahuense universal, les platico una anécdota breve. Hace un par de años, Javier Aranda, quien le mando un saludo,
me invitó a la Feria del Libro en Acapulco, a que habláramos sobre Borges. Bueno, pues ahí estoy yo documentándome, leyendo, releyendo, leyendo cosas nuevas sobre la charla de Borges, y bueno, la charla de Borges fluyó muy bien. Y de regalo nos obsequiaron un paquete de libros, cosa que siempre agradece uno muchísimo, y el primer libro que venía arriba del envoltorio era Diccionario Náhuatl de México, coordinado por Carlos Montemayor. Dije yo, si les comento que es de Parral, Chihuahua, y que fue mi maestro, voy a sonar muy presuntuoso, pero en efecto, uno de los pilares fundamentales del rescate del náhuatl es Carlos Montemayor, ¿no? Eso nos habla del carácter universal de su obra. La señora Susana de la Garza, viuda de Montemayor, bien me da el dato de que ese whisky azotolado fue nada más y nada menos que con Ramón Mendoza, un protagonista del movimiento de la guerrilla en México. Entonces, pues bueno, enhorabuena, y comentarles que los estudios sobre la obra de Carlos Montemayor, tanto académicos, periodísticos, literarios, siguen vivos, porque a final de cuentas su literatura pues todavía tiene mucho que decirnos y todavía nos plantea muchas interrogantes de la condición humana, pero también muchas interrogantes sobre el país que somos y el país que somos y que no hemos querido ver, y que ese ha sido uno de nuestros grandes hierros. Enhorabuena y salud por la memoria, vida y obra del maestro Montemayor. Así es. Gracias, Ramón Jerónimo. Te cedo la palabra de nueva cuenta, Erwin. ¿Quisieras agregar algo más? ¿Verdad? Pienso yo que la obra de Montemayor es muy importante, ¿verdad? Por el compromiso social, político, que él le imprimió. Creo que una de las cosas más trascendentales que tiene la obra de Carlos es precisamente cómo le tomó el pulso, ¿verdad? A ese México que habla, del que habla tanto Ramón Jerónimo, ¿verdad? Y que no nos alcanza, a veces la voluntad para entenderlo mejor. Y ahí se adentra Carlos Montemayor, precisamente con esa experiencia que tú tuviste, Erwin, de ir a conocerlo en Chiapas, ¿verdad? Cuando el movimiento del EZLN. Entonces creo que hay cosas muy importantes, ¿verdad? Que nos ha dejado como legado Carlos, que creo que ahorita sería tan interesante rescatarlas, sobre todo, así como han mencionado tanto Enrique como Ramón Jerónimo, ¿verdad? Y sobre todo tú, Erwin, que esa literatura llegue hasta a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes. Creo que sería muy importante para los más jóvenes de la secundaria, de preparatoria. Creo que podrían entender mejor el mundo en que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Que es tan complicado. Así es, sí, y sobre todo me sumo a lo que dice el maestro Olvera, ¿no? Este México que nos hemos resistido a no ver, y que históricamente está o tenemos deudas pendientes que no han sido resarcidas y que están a la espera, ¿no? Desde la conquista, desde los procesos coloniales o de colonialismo, y cómo se han venido relegando los temas importantes, cómo después de la revolución tenemos la imagen de un México reconciliado, de un México mestizo reconciliado con su pasado, pero no reconciliado con los actores del pasado, ¿no? Entonces, creo que a final de cuentas la obra, esta parte de la obra del maestro Carlos Montemayor es importante en esos dos aspectos, en el aspecto de la postura necesaria de conocimiento, primero de conocimiento de los sociales importantes, tanto indígenas como de los movimientos sociales que se han dado lugar aquí en Chihuahua y en México, ¿no? Y cómo estos movimientos sociales han sido producto de la resistencia, ¿no? De la resistencia social, y cómo el tema de la resistencia social sigue siendo hasta nuestros días un tema importante y polarizado completamente. Podemos ver manifestaciones de cualquier tipo, de cualquier naturaleza en torno a la resistencia misma. Podemos ver cómo la sociedad se divide
entre si están de acuerdo o están en contra, ¿no? Y cómo una voz tan potente como la del maestro Carlos Montemayor puede dar bastante luz general sobre qué es realmente lo que está pasando. Y cuando decimos esto es quizá lo grave y quizá lo importante, cuando decimos qué es lo que está pasando, o sea, tenemos décadas, ¿no? En este está pasando y seguimos anclados ahí. Entonces creo que lo que alguna vez de manera oral o lingüística o parte de la reconstrucción literaria, esta parte que le tocó hacer al maestro y que dejó ahí escrita, sigue siendo una llave importante para los lectores, para el reconocimiento de quiénes son y dónde estamos parados, de quiénes somos y dónde estamos parados. Entonces, más allá de un ejercicio lúdico, inclusive de una experiencia estética, de goce estético frente al ejercicio literario, creo que estamos frente a un ejercicio de cuestionamiento de la realidad, ¿no? De cuestionamiento del status quo, que sigue siendo un tema importante y que los que lo conocemos, pues tenemos que empujarlo, ¿no? Claro, pues yo pienso que Montemayor, ¿verdad?, busca a través de su obra comprender la condición humana, ¿verdad? Se adentró pues en la historia reciente de México y arraigado desde su natal Parral, hace el norte de México, lo pone, ¿verdad?, a la vista de todos, porque ese norte en el que él nació permea en toda su obra, ¿verdad? Sus raíces, su experiencia vital, su formación moral y religiosa está finjada en estos ásperos paisajes de la tierra que lo vio nacer. Creo que Montemayor es un personaje fundamental en este momento en la cultura chihuahuense, y pues adentrarse en su obra es importante. Es tan vasta su obra, ¿verdad?, que pues nos quedaríamos aquí un buen rato tratando de enumerar todo lo que Carlos escribió y todo lo que significa pues su legado. Nos quedan unos minutitos. Qué lástima que Enrique Cortázar se tuvo que retirar, ¿verdad? Hubiera sido muy, muy importante sus conclusiones, pero quisiera yo escuchar de ustedes unas últimas reflexiones acerca de este legado que nos deja Carlos. Maestro Limón, ahora le toca a usted. Muy bien. Bueno, no, pues en síntesis, ¿no? Estamos ante la posibilidad de dar la difusión necesaria a la obra del maestro Carlos Montemayor. Creo que en función de los que escriben poesía hay bastante material, en función de los que hacen análisis de la realidad social hay bastante material, en función también de los estudiosos de los movimientos sociales, tanto del norte como del sur del país, también hay bastante material. Y creo que, como lo comentaba, estos dos temas para mí son radicalmente fundamentales en el entendimiento de quiénes somos como sociedad chihuahuense y también de quiénes somos o quiénes deberíamos ser o en camino de qué estamos como sociedad mexicana, ¿no? El tema del indigenismo pues, está ampliamente descrito y estructurado en la obra, como también del proceso de la resistencia, ¿no? La resistencia social, los movimientos sociales. Una lectura tanto de Guerra en el Paraíso como Las Armas del Alba nos puede dar una idea muy humana, por ejemplo, de la vida de Genaro Vázquez, de la vida de Lucio Cabañas y de los actores de Madera 65, ¿no? Entonces, pues bueno, nada que un placer compartir espacio con el maestro Cortázar, con el maestro Olvera, en torno a una obra para mí muy, muy entrañable e importante, como es la obra del maestro Carlos Montemayor. Mague, pues gracias. No, pues yo quiero agradecerles tanto a Enrique Cortázar, ¿verdad?, que se dio el tiempo. Él ahorita está muy ocupado con este proyecto que está manejando en Ciudad Juárez y que ha sido tan benéfico, ¿verdad?, para la comunidad juarense, que se haya dado el tiempo para conversar con nosotros. Ramón Jerónimo, muchas gracias por tu participación. Margarita, Erwin, por supuesto, nuestras amigas y amigos cibernautas, muchísimas gracias.
finalizar con un breve comentario de Apuntes del Exilio, un bellísimo, bellísimo poemario donde encontramos a un Carlos Montemayor profundamente sabio en su poesía, pero además con algunos velos de misticismo, que es una faceta que no alcanzamos a abordar hoy, que se ve en los cuentos gnósticos y que se ve, por supuesto, en las llaves de Urgel. Y bueno, agradecerles. La mejor manera de honrar a Carlos Montemayor es leyéndolo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Ramón Jerónimo. Gracias, Erwin, por tu participación. Y los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Tenemos una lectura de fragmentos de Guerra en el Paraíso en la voz de Ernesto Medina. Así es que nos vemos pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.